Recibe un cordial saludo de tu servidor, el pastor Chito Rendón. Siempre será para mí un privilegio el acercarme ahí donde tú estás y pedirle a mi Padre que seas prosperado en todo, así como prospere tu alma. Hoy vamos a estar navegando en este tema tan interesante acerca de estos mensajeros anunciadores, le he llamado al título, pero estoy hablando de los ángeles. Sobre todo ahorita que estamos finalizando este año, vienen estas fiestas navideñas y gira alrededor del nacimiento de nuestro amado Señor Jesús, aunque pareciera que no nació en estas fechas, pero en el entorno de ese nacimiento él fue el protagonista, pero alrededor estuvieron protagonizando estos mensajeros anunciadores llamados ángeles. Bueno, pero hoy vamos a ver de dónde son, qué son estos seres. Pero no se aparte, acompáñeme y crea que Dios nos va a hablar muchísimo, porque cada uno tiene un ángel también. Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria, la honra, la adoración. Recibe alabanza, así como los ángeles cantan, adoran, también tu pueblo te adora y te aclama. Señor amado, háblanos, enséñanos, instrúyenos. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén, amén y amén. Y recuerda, si tú estás en Guatemala, acompáñanos a nuestros servicios presenciales. Será un honor saludarte, estrechar la mano y pues pasar un buen rato juntos. Bueno, entonces le he llamado mensajeros anunciadores porque literal esta es la definición del concepto de un ángel. Ángeles aparecen en el Antiguo Testamento desde el inicio. Imagínense que desde el inicio, desde que Adán y Eva cayeron en su pecado y fueron despedidos del paraíso, del Edén, Dios puso un par de querubines, ángeles con espada de fuego, dice que evitando que ellos pudieran entrar. Y ahí encontramos que aparecen estas entidades o estos seres continuamente. Si quisiéramos limitar a que fueron apariciones ocasionales, no fue así. Aparecen muy, pero muy frecuentemente, casi como diciéndonos, crean que estos seres existen y tienen un propósito en su existencia. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, si es así como existen, ¿de dónde son o cómo es que fueron? Lo primero que tenemos que entender es que el Padre, nuestro Padre Celestial, el Dios Creador, dice que por medio del Hijo, Él creó, por medio de su palabra, dice, fueron creados muchas entidades celestiales. Y eso puedo ver como las lumbreras, el sol, la tierra, el sol, la luna y estrellas, pues fueron colocados, dice, por el poder de la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Dónde aparece esto? Bueno, acompáñeme en Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16. Muy interesante este verso porque es muy claro cuando dice de esta manera. Hablando de Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Por supuesto, porque Dios, el Padre y el Hijo, uno son. El primogénito de toda creación. O sea que da la impresión que Dios el Padre se vertió en la creación del primogénito que es Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Pero muy interesante esta última parte donde dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué? Porque Él y el Padre uno son y todo fue creado por medio del Hijo, que es el mismo el Padre,
¿verdad? Pero fue un diseño para decirte, esto es para ti, esto va a ser muy útil. Casi como cuando el Padre viene y en los 6 días de la creación, cada día en su día, Él crea algo, dice. Pero y cada vez que Él creaba algo, dijo, y vio Dios que esto era bueno. Esta palabra bueno era útil. Pero ¿útil para quién? Entonces dice que en el 6º día creó al hombre. Entonces Él ahí le dice, todo lo que yo he creado, tú tienes la autoridad para sojuzgar y poder tener autoridad y dominio sobre esta creación. Entonces lo mismo sucede ahora con Jesucristo. Todo lo que fue creado, dice, tanto lo que está en los cielos como en la tierra, invisibles o invisibles. Cuando habla aquí invisibles, yo puedo ver que hay seres espirituales. Y los ángeles son espíritus también, pero pueden tomar forma física, humana. Y también dice que Él tiene sobre tronos y dominios. Esto da a entender que definitivamente el Padre, aunque creó a Jesucristo, por medio de Jesús se crearon estos seres. Y aquí encontramos que los ángeles pues también tienen alguna especie de jerarquía. Así como el enemigo dice que tiene principados, potestades y gobernadores, en los ángeles encontramos nombres distintos. El término, por ejemplo, ángel, que significa mensajero, que dispuesto para llevar un mensaje, mensajero para enviar una buena noticia, mensajero para poder llevar una operación del Padre. Ahí encontramos también serafines, querubines y también arcángeles. Entonces uno dirá, ay Dios santo, y esa estructura, bueno, da la impresión que todos estos tienen un rango distinto y una función diferente. Por ejemplo, Satanás, que Dios lo reprenda, él dice que era un querubín protector. O sea, él cuando fue creado era como querubín, pero con cualidades muy particulares. Y esa entidad angelical, pues, fue desechada del cielo por él porque creó una rebelión. Y ahí encontramos que hay ángeles caídos también. Pero entonces, los ángeles, ¿para qué los creó el Señor? Bueno, dice la Escritura que ellos tienen varias como que atribuciones, funciones. Miremos una de estas. Dice en Hebreos capítulo 1, 13 y 14 de esta manera. Léalo conmigo. Bueno, dice así. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. O sea que a ningún ángel se le ha dicho esto. Siéntate a mi diestra. Esto solo se lo dijo a los escogidos. A Jesucristo, que se puedan sentar a la diestra del Padre o a la diestra del Hijo. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y después dice muy particular. ¿No son todos espíritus ministradores? O sea que el ángel es una entidad, llamémosle celestial, porque opera en lo celeste, pero dice que son espíritus ministradores, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son aquellos que van a ser herederos? Aquellos que han creído en Jesucristo como Señor, y Jesucristo gobierna en sus corazones con un señorío que tiene gobierno completo. Entonces, ellos están como, no es que sean, como decirte, el empleado de la persona, no. Ellos son enviados, dice, por el Padre. Ellos son enviados por el Padre y ellos oyen la dirección del Padre a favor de los creyentes. No es de que ahora el creyente diga, como yo tengo mi ángel, entonces ve y haz esto, ve y haz lo otro. No, el ángel está con uno velando. Y el ángel está como que viendo, vamos a ver ahí que están velando, viendo el rostro del Padre,
como esperando una indicación. ¿Qué hago con él? ¿Qué hago? Guardándonos. Una de esas otras las características que vemos que tienen los ángeles. Pues de por sí vamos a ver que entre sus características ellos son mensajeros, ¿verdad? Son enviados, envían una noticia. En esta época pues se habla mucho de que María recibió el mensaje del ángel. Y en este caso es la única vez cuando un ángel se ha identificado, que le dice, yo soy Gabriel, le dice, ¿verdad? Y encontramos que también Zacarías tuvo una experiencia con un ángel cuando le presentó que iba a nacer Juan el Bautista. Encontramos que Daniel tuvo una experiencia con ángeles y así muchos patriarcas de la misma manera. En el Nuevo Testamento hallamos que Pablo dice que él tuvo un encuentro en el tercer cielo y es muy probable que haya tenido algún tipo de visitación angelical. Bueno, Juan el apóstol, cuando escribió el Apocalipsis, relata que prácticamente su guía de turismo, llamémosle en esta dimensión espiritual, fue un ángel en todo sentido. Bueno, entonces, los ángeles, ¿para qué fueron creados? Bueno, dice la Escritura que ellos tienen una atribución muy particular y es la adoración. Dice que alrededor del trono de Jesucristo hay ángeles, miríadas de ángeles adorando. Cuando nació Jesucristo, dicen que eran miríadas de ángeles cantando por el nacimiento del príncipe de paz, el Dios nuestro, Emmanuel, ¿verdad? Bueno, lea con nosotros en Hebreos, lea conmigo aquí en Hebreos capítulo 1, 6 y 7. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, cuando Jesucristo llega y nace en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Así lo dice Hebreos 1, 6 y 7. Y es lo que vemos en la experiencia en Lucas. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Aquí es donde sale una enseñanza muy hermosa de que todo aquel que le sirve al Señor tiene la unción del Espíritu Santo, que es como un fuego dentro de él, como una llama. También se le relata como el agua, como una fuente de agua que está brotando. Pero aquí dice que los ángeles están alrededor espiritualmente, ¿verdad? Y ellos tienen, ¿cómo puede ser que ellos pueden estar aquí en la tierra y al mismo tiempo pueden estar adorando al Señor? Bueno, donde vemos que estos ángeles están en esa dimensión que no vemos con nuestros ojos naturales, pero sí están, es porque el Señor mismo dice, cuando Él inicia el libro de Job, dice que Él estaba sentado, o Él estaba, bueno, no dice que estuviera sentado, Él estaba con los hijos de los dioses, dando a entender que puede ser que sean estos ángeles alrededor. ¿Y por qué? Porque dice que se acercó Satanás y le dijo, ¿de dónde vienes? De estar rondando toda la tierra. O sea que estos ángeles, dice que en esas dimensiones espirituales, ellos andan ahí como que viendo, observando, también atendiendo a la persona que se les asigna, ¿verdad? Yo en lo personal tengo la certeza que Dios me ha asignado ángeles. He oído de varias personas que cuando me han visto predicar que se les han abierto los ojos y estoy hablando de eventos y lugares distintos que se le han abierto los ojos y han visto que detrás de mi persona, cuando yo me muevo en el púlpito, hay dos seres alrededor mío como que acompañándome cerca de mí. Y yo puedo ver su presencia cuando vamos con Viti al interior del país, vamos a diferentes lugares, siento yo como que algo nos libra el camino, porque vamos a nuestro destino y generalmente nos dicen, no vieron lo que pasó y nos empiezan relatando situaciones duras, pues a veces de accidentes o bloqueos o inundaciones y nosotros no nos dimos cuenta, no sé qué pasó.
Y es que raro, dijeron, porque pasó en el camino de ustedes. Y la verdad es que lo único que puedo comprender es que el Señor manda a sus ángeles guardándonos. Por eso es que ellos se les atribuye que andan haciendo, son mensajeros que tienen una autoridad y un poder de Dios diferente. Y que si uno pudiera registrar, son señales y prodigios celestiales. Bueno, así lo dice Hebreos capítulo 2 y seguimos leyendo, que prácticamente Hebreos habla mucho acerca de los ángeles. Y dice de esta manera, léalo conmigo. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, o sea, aquí estamos hablando que los ángeles son mensajeros que traen una palabra, un mensaje de Dios que se va a cumplir. Y dice aquí, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. O sea que mucha de la palabra que ellos anunciaron y el que la escuchó no la acató, obviamente va a recibir una retribución ante su desobediencia. Y dice en el verso 4, testificando Dios juntamente con ellos, o sea que para que la gente pudiera creer de que era Dios el que los estaba enviando, ¿cómo lo hacía? Tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. ¡Hala, qué grueso esto! En serio, ¿sabes qué miro yo? Que los ángeles hacen prodigios, milagros como para decirles, crean que Dios está más vivo de lo que ustedes piensan. Crean de que Él lo que quiere es darnos de sus bondades. En el discipulado he estado enseñando acerca de las cosas espirituales que nos protegen. Todas esas bendiciones, todas esas cosas espirituales que nos refuerzan, que se vuelven como un escudo. Dicen, crean. Y yo puedo asegurarte que los ángeles dicen, vístanse de lo mejor del Padre. Vístanse de lo mejor que Él tiene. Por ejemplo, dice la Escritura que cuando el pueblo de Israel estaba escapando de Egipto en el desierto, dice que un ángel iba delante de ellos. Yo puedo asegurar que estaba visible, que lo podían ver algunos. No dice si era gigantesco como un edificio, pero dice que la columna de una nube iba de noche, de día, y en la noche era una columna de fuego. Entonces esa nube iba el ángel delante. Ellos miraban tal vez la nube gigantesca, pero puedo asegurar que tal vez algunos con el discernimiento espiritual podían ver lo celestial. Mire qué belleza, porque uno dice, pero ¿por qué los ángeles no se presentan como cuando uno mira a su esposa, a su cónyuge, a su esposo, a sus hijos? Como quien dice, toc, 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 tocan la puerta, soy tu ángel, pasa adelante, ¿quieres comer? Bueno, eso pasó con Abraham, pero ¿por qué no se presentan así? Y lo único que puedo atribuir es, por ejemplo, en el caso de Juan el apóstol, él mismo, en la misma carta, cuando él escribió la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis, relata 2 veces que en 2 oportunidades él vino y llegó un momento en que se postró ante los ángeles. Uno, y después al poco rato vuelve a postrarse. O sea, uno dice, será medio necio que no entendió. Pero es que me da la impresión que la simple presencia de una entidad espiritual como esa puede provocar que uno lo empiece a idolatrar. Bueno, ¿dónde aparece esto? Léalo conmigo. En Apocalipsis capítulo 19, 9 al 10, dice de esta manera. Mire cómo pasó esta experiencia de Juan el apóstol con el ángel. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Aleluya. Esperamos ese momento, Cristo Jesús. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces Juan el Bautista dice, Dios mío,
¿Verdad que varias veces voy diciendo Juan el Bautista? Y no, Juan el apóstol. Entonces Juan el apóstol dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora mejor a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aleluya. Diga conmigo, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, dando a entender que cuando uno da testimonio de la vida en Cristo, es como estar hablando de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Así lo dice 1 Pedro. Que cada vez que tú hablas de que Cristo lo que hizo en tu vida es dar testimonio de Jesucristo mismo. Pero aquí te das cuenta cómo es que no lo hagas, no te inclines ante mí, porque somos consiervos. Y esto estamos en Apocalipsis 19. Y posteriormente en Apocalipsis 22 aparece la misma escena, que él se vuelve a postrar y le dice el ángel, no lo hagas. Entonces piensa uno, ¿será que podría ser que haya sido otro ángel, otro ser, y que tal vez tenía otras cualidades que a cualquiera lo asombró, que a Juan el apóstol lo asombró de tal manera que se postró? Bueno, ¿acaso no pasó con la reina de Saba cuando fue a ver a Salomón? Dice que cuando ella iba entrando en una de las entradas, uno de los guardias, cuando ella lo vio por su vestidura, seguramente ella pensó, este es Salomón, y se inclinó y le dijo, no lo hagas. Yo soy tan solo un guardia de la puerta. El rey está delante y pasa. Entonces, podría ser. ¿Cuántos ángeles a veces tienen que tomar una forma humana alrededor nuestro? Y aquí me viene la otra conclusión, que nosotros vemos a ángeles como con alas, pero la experiencia angelical que aparece en la Escritura dice que la mayoría de presencia angelical que hubo no tenían alas. Los únicos que aparecen con alas, así como tal, eran los querubines. Por ejemplo, los querubines eran los que eran alados, que estaban sobre la tapa del propiciatorio. Y de esta manera vemos que los querubines pareciera que fueran alados. Y también aparecen ángeles que la cultura, la tradición les pone esa aureola. Y no, o sea, esa aureola no sé dónde salió, pero ellos inclusive entre nosotros han estado y no nos damos cuenta. ¿Dónde aparece? Bueno, en la Escritura dice varias experiencias de este tipo. Por ejemplo, en Hebreos 13, 1 y 2, dice de esta manera. Mire cómo dice. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad. O sea, hay que ser hospitalitario. ¿Cómo es? Hospitalitarios. O sea, hay que siempre tener una habitación para poder atender a alguien. Porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Tienen un propósito definido y se dejan ver. O sea que aquí vemos con este verso que los ángeles, aunque son espíritus, se pueden dejar ver. Entonces toman una forma corpórea humana, ¿verdad? Y se pueden dejar ver. ¿Cuántas experiencias hemos tenido? Incluso desde chiquito, yo recuerdo que uno hasta en la noche, cuando mi madre llegaba conmigo, el ángel de la guardia, tu dulce compañía, que te acompaña de noche y de día, decía Ara. Y así siempre uno dice, ¿y por qué uno un ángel de la guarda? Porque literalmente es un verso bíblico, que aparece que tenemos un ángel que nos guarda. Pero ¿por qué hay que ser hospitalitarios? O sea, hay que ser buenos hospedadores de personas. Mire, yo algo he aprendido de mi madre cuando estuvo viva, es que ella
siempre tenía una habitación para hospedar. Y en mi casa lo mismo hicimos con mi esposa. Hemos hospedado a mucha gente, hijos de pastores. Hemos hospedado incluso a pastores mismos. Y bueno, en casa, cuando yo era soltero, en mi casa se hospedó. Les he contado que el pastor Cash durmió a la par de mi cama en un catre por un año. Y siempre buscamos la forma de hospedar. Y yo lo miro que cada uno de estos son como ángeles de Dios, con un propósito en todo sentido. Bueno, sucede que Josué, el conquistador, tuvo una experiencia angelical y no lo identificó. Lea conmigo en Josué capítulo 5, 13 y 14. Y dice de esta manera: y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Yo me imagino que fue con la espada desenvainada. Y él respondió: no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. En otras palabras le está diciendo: no, Josué, tranquilo, yo soy el ángel del Señor. Bueno, aquí viene otra explicación que aparece en la Escritura. Cuando aparece en la Escritura el ángel de Jehová o el ángel del Señor, podría ser inclusive como que el Señor mismo toma una figura, es como una parusía, o sea que Él en su soberanía o en su ser celestial inmenso, Él puede tomar forma y presentarse como un ser humano. Por ejemplo, el Señor mismo se presentó así ante Abraham como un humano. Y dice que comió, o sea, él estaba acompañado de otros dos personas que eran ángeles, el ángel de Jehová, o sea, en la presencia del Señor. Y dice que Abraham les dio de comer, comieron juntos. Dice que el ángel del Señor, el ángel de Jehová, el Señor mismo, peleó contra Jacob. Entonces se podría entender que esta entidad representada en Dios tuvo una lucha con él en todo, tal como lo menciona la Escritura. Entonces, nosotros podemos ver que en esa dimensión todavía difícil de comprender en su plenitud, porque tal vez no se nos ha revelado totalmente, pero sí existe esa dimensión angelical. Y tenemos que decirle, Señor, que podamos nosotros tener la certeza que así como creemos en un Dios todopoderoso, creamos que Dios, así como nos llena de dones, carismas, para ser útil, para poder servirle a Él mejor en esta tierra, Él tiene los ángeles que nos bendicen en todo sentido. Dice que estos ángeles como que tienen habilidades, o han de ver, tal vez están jerarquizados, o hay categorías de ángeles guerreros. Pero dice que cuando estos se organizan son como un ejército, dice la Escritura. Como un ejército inclusive poderoso. Dice el Salmo 103, verso 20 y 21 de esta manera: bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato obedeciendo la voz de su palabra. O sea que el ángel es enviado por el Padre. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Bueno, e inclusive menciona la Escritura, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 12, cuando se presenta, por ejemplo, una pelea entre el Señor Jesucristo con sus ángeles contra los principados, contra Satanás y sus huestes. Dice que tienen una lucha en esas dimensiones. Por ejemplo, el arcángel Miguel, cuando se presenta ante Daniel, dice el libro que Daniel oró para que tuviera
que se le explicaran los sueños. Y Dios envió al arcángel para, más bien dicho, Dios me envió a un ángel, pero no dice el nombre, y en el camino tuvo un estorbo. Y se levantó el príncipe de Persia, o sea, potestad de Persia, y ahí es donde intervino el arcángel Miguel, como si fuera el rescate, y peleó. Y cuando estuvo terminada esa batalla, ya pasó el ángel para presentarse ante Daniel, ¿verdad? Entonces, un ángel de estos tiene una habilidad e inclusive un poder sobrenatural. En Segunda Reyes, capítulo 19, 35, habla acerca de cómo es que el rey de Siria quiso, con el rey Sennacherib, se llamaba el rey de Siria, quiso conquistar, quiso meterse con Israel. Entonces vino el rey y clamó. Y dice que Dios le dijo, yo te voy a dar la victoria. Y dice de esta manera, en este verso, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Puede imaginarse, un solo ángel hirió a 185,000 personas. Yo solo puedo pensar, imagínense que hay miriadas, dice la Escritura, que en los cielos hay muchos miles de ángeles en todo sentido. Entonces la pregunta es, Señor amado, manda tu ángel para protegernos, para bendecirnos. Y el Señor nos dice, por supuesto, yo tengo un ángel de la guarda para contigo. Por eso es que tenemos que cuidar nuestra integridad espiritual, porque hay un ángel que nos acompaña en todo sentido o que nos protege. Bueno, así lo dice el Salmo 34:7 de esta manera. Léalo conmigo, dice así: el ángel de Jehová, o el ángel del Señor, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En otras palabras, da a entender que los ángeles están listos a aquellos que realmente tienen temor de Dios. Padre mío, yo tengo temor tuyo. Creo en tu palabra. Creo en tu sana voluntad en mi vida. Haz, Señor, que se cumpla en nuestra vida el propósito de nuestra existencia. Manda a tus ángeles para protegernos y bendecirnos. Por eso dice Mateo 4:6, y ese es el verso que les hablé hace un rato, pero muy interesante, dice de esta manera, léalo conmigo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces aquí el mismo diablo sabe de la existencia de los ángeles. ¿Por qué? Porque él era un ángel caído y él sabe la función que tenían estos ángeles y sabe que estos están para de alguna manera sostener, proteger, como aquí le dice, échate porque van a haber ángeles que te van a sostener. Entonces viene el Señor con la palabra, dice, no tentaré al Señor tu Dios, sal fuera de aquí, ¿verdad? Puedes imaginar, ¿sabes? ¿Cuántas veces no hemos tenido la experiencia de tener experiencias yo personalmente no he tenido una experiencia personal de esa manera, pero sí la he escuchado. Y la he escuchado por lo menos media docena de veces en diferentes lugares y personas que dicen que estando en el hospital se acercó una figura, generalmente hablan de vestido de blanco, y que le dijo, yo soy el doctor y voy a trabajar en ti, pero llegan en horas que no son normales, en la noche generalmente, cuando ya no hay mucha gente en el pabellón. Y me acuerdo de una persona que estaba con su cabestrillo totalmente en su brazo, tenía varias
fisuras en su brazo por un accidente que tuvo y tenía varias quebraduras. Entonces estaba con un montón de alambres. Y recuerdo ahorita que él decía que llegó esta persona, le dijo, yo soy el doctor y vengo a trabajar contigo. Y dice que vino y le empezó y le desarmó todo. Y le puso la mano. Ve y espera. Y en la mañana cuando llegaron los enfermeros le hicieron el gran escándalo. ¿Cómo se quitó eso? No está bien. Y él empieza estirando el brazo y no lo podían creer. Y así recientemente, hace poco, escuché a alguien lo mismo que me dijo de alguien que llegó al pabellón donde estaba a la orilla de su cama y le dijo, no temas, porque de aquí vas a salir caminando. Entonces, por supuesto que los ángeles existen y están como que observando para guardarnos en todo sentido. Bueno, así lo dice en el Salmo 91:11. Mire cómo dice. Pues el Señor, Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. O sea que, por ejemplo, yo en pocos días salgo a un lugar muy lejano, muy cercano a la frontera con México, en mi carro. Y siempre que salimos en el camino, saliendo, le digo a Viti, oremos, Padre, manda tus ángeles, cuidando nuestra integridad física, nuestra integridad espiritual, pero sobre todo este vehículo, Señor, guárdalo. Y mira, sabemos que Él nos está guardando en el camino. Hay que orar siempre por ello, por ello. Y mire cómo sucede en este verso cuando se trata de no ser tropiezo, de los pequeños, de aquellos que tienen un corazón, un espíritu humilde, deseoso de aprender de Dios, y uno es tropiezo de ellos. ¡Ja! Dice que eso levanta la ceja del Padre, pero sobre todo del ángel que está con el individuo. Mire cómo dice Mateo 18:10. Mirad, no despreciéis a uno de estos pequeñitos, a estos humildes de corazón, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe cómo me puedo imaginar esto? Como que ahí está el ángel observando. Y si alguien es tropiezo de alguno de estos pequeños, de aquellos que tienen esa sensibilidad de decirle, Señor, yo quiero aprender, yo quiero ser lleno de ti, enséñame. Y viene alguien y le es tropiezo. Su ángel está observando y dice, lo defiendo. Y miran al Padre. Tú me dices, ¿voy o no? Contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¡Ay! Mire, bien dice la Escritura que caer, válgame, cayendo en manos de un Dios vivo. A veces pienso yo que es como caer en las manos que el Dios dice, ángeles hagan tal cosa. Y ¿cuántas veces yo no he dicho de que el Padre generalmente dice, a decir, bendigan a aquel, ángeles hagan tal cosa? Y así como hablamos de experiencias en los hospitales, ahorita recuerdo de experiencias de personas que están en su casa sin, por ejemplo, ya alimento o con la alacena prácticamente out, sin nada. Y de repente, toc, 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 tocan la puerta. Y aparece alguien y le dice, me mandaron estos enseres, y les ponen ahí en la puerta bolsas con bastante alimento de supermercado, bolsas de supermercado. Y de repente le dice, bueno, aquí se los mandaron, yo solo vengo aquí, yo me voy. Y cuando ellos salen a buscarlo, ya no encuentran a nadie. Eso lo he oído también en varias, bueno, no solo lo he oído un par de veces, pero lo he leído un montón de veces. Como que el Señor siempre presta atención y guarda a sus escogidos, a sus amados, a sus queridos. De esta misma manera podemos decir que los ángeles están para cuidarte y guardarte en todo sentido. ¿Cuántas experiencias hay en la Escritura de ángeles? Pero así como inicia también la Escritura o los anales, llamémosle, de los registros celestiales con la presencia de Dios Padre
y el primogénito y la creación, también encontramos el registro de una gran rebelión. Este querubín protector, Luzbel, Luz Bella se llamaba, que Dios lo reprenda, que ahora es Satanás, el diablo, el hombre fuerte, ¿verdad? El príncipe de las moscas, el príncipe del aire, tiene tantos apelativos. Bueno, este ser dice que él logró engañar. Imagínense cuántas, no dice la cantidad, pero él logró engañar la tercera parte de los ángeles. Y yo puedo ver cuando sí menciona la palabra que hay miriadas. Miriadas es como miles de miles, o sea, como 1 millón, varios millones. Y que él se haya engañado quiere decir que él se llevó varios millones de ángeles que cuando perdieron su morada, su diseño, perdieron la habilidad de poder estar en la presencia de Dios como seres celestiales y se convirtieron en ángeles caídos o demonios. Terrible eso. Bueno, hay algunos versos que lo dicen así claramente. En Judas, capítulo 1, versos 6 y 7, dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad celestial ante el Padre, que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea que, así como hay algunos sueltos, han de haber otros que tal vez eran gruesos, que han de estar. ¿Sabe quiénes son los que yo creo que han de estar en prisión? Por ejemplo, aquellos ángeles que menciona en Génesis capítulo 6, que algunos hijos de los dioses se vinieron a la tierra y vieron a las mujeres hermosas de los hombres, a las hijas hermosas de los hombres, y con ellas copularon, tuvieron relaciones, y de ahí nacieron los Nephilims. Entonces, nacieron estos seres binarios de lo angelical con lo humano, y son hombres de personajes de renombre, ¿verdad? Con características muy diferentes a un ser normal. Entonces, estos ángeles caídos que abandonaron su propia morada, me da la impresión que fueron tomados presos, ¿verdad? Y dice que van a estar juzgados. En 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, siempre hablando de estos mismos seres, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservadas al juicio. ¿Sabes? Señor amado, líbranos de cualquier posesión o cualquier estorbo de esas potestades que puedan estar alrededor nuestro. Mejor gocémonos y pidámosle a Dios que sus ángeles nos hablen. Yo estoy seguro que en muchos sueños, los ángeles hablan en sueños. Y en muchos sueños que he tenido son ángeles que me han ministrado la voluntad del Padre. Bueno, Él es la revelación más hermosa de un mensajero. Fue cuando se reveló nada menos que el nacimiento de Jesucristo. Y esto fue con María, así como lo hizo con varios, pero en este caso, en el caso de ella, fue algo glorioso, porque dice en ese anunciamiento se presentó nada menos que al Salvador. Y dice en Lucas 1:30, el 33, y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Padre mío, anúnciate, porque un Rey nos ha nacido, el príncipe de paz,
Emmanuel, Dios eterno. Padre mío, que podamos tener encuentros, no solo con el Padre, sino con ese ángel espiritual para guardarnos y bendecirnos. Déjame orar por ti. Padre, bendice a todo aquel que me estaba escuchando. Guárdalo, santifícalo. Pero sobre todo, Señor, sé por Dios y por Padre. Y revélate, Señor, no solo en la palabra, no solo por los dones espirituales, sino también por tus ángeles, cuidando y guardándolo. Señor amado, te doy gracias por estos anunciamientos y por tus mensajeros. Recibimos de ti lo mejor. Padre, yo bendigo todo aquel que ha estado escuchándome. Si alguien tiene problema, enfermedad, Señor, di la palabra y que sea sano por el poder de Dios. Problemas económicos o de relaciones, Señor, bendícelo. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Bendiciones y bendiciones.